Ya en este punto que vamos a empezar a trabajar nuestra camisa Slim Fit, hemos pasado por el desarrollo de nuestra camisa clásica. Hemos hecho ya el ejercicio de análisis, de desahogos, de cómo vamos a ir trabajando los diferentes tipos de proporciones y los elementos para poder culminar o para poder hacer nuestro trazo. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, primero, cuando empiezo a hacer análisis de lo que veo en el manual, me voy a dar cuenta que es un plano unido como punto principal que no está manejando desahogos y que en este caso, al ser una silueta slim fit, es decir, ajustada, está trabajando sistemas de ajuste. Tiene almilla y tiene una serie de botones para ir haciendo ya la horma o el sistema de cierre de acuerdo a lo que vamos trabajando. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que en este caso voy a trabajar con mi patrón base Slim Fit, tanto delantero como posterior. Básicamente, lo que me está indicando es que debo venir a plomar o alinear en este caso mis básicos para poder hacer el desarrollo correspondiente de mi diseño. Les recuerdo que las teorías que nosotros encontramos ya de interpretación en el manual dependen o cumplen con la necesidad de un diseño en específico, es decir, que no todas las camisas slim fit deben salir sobre estas mismas medidas. Ya entonces trazo mi línea o eje central, línea guía, sobre la que voy a venir a plomar y voy marcando el básico. Si usted quiere puede hacer su básico punteado o simplemente lo puede hacer en un grafito o en una mina mucho más suave para que no se vaya a enredar o a confundir a medida que vayamos avanzando. En este caso, simplemente para cambiar el ejercicio y para hacerles un ejemplo, voy a trabajar mi básico con línea punteada en los ejes o en los puntos de cintura y costado. Tengo acá entonces mi vértice de pinza y vengo y marco. Recuerden, no estoy trabajando desahogos, eso es la indicación o los parámetros que me está entregando el manual. Vengo y digo que sobre ese mismo eje, sin aumentar o sin dar desahogos, voy a colocar mi básico delantero Slim Fit. Y marco, si quieren línea punteada, si quieren en un grafito mucho más suave. Recuerden que la intención es que al final, cuando usted tenga el plano, no se vaya a enredar o a confundir con las líneas que está trabajando. Y voy a venir y voy a marcar mi cintura costado en línea punteada para no tener ningún inconveniente. Marco mi vértice de pinza y desde ahí voy haciendo entonces el desarrollo de la interpretación con la que voy a trabajar. Entonces, desahogos, no estoy trabajando por contorno, voy a venir a cerrar el plano con el largo total de la prenda. En este caso me está diciendo que el largo total de la prenda es de 25 centímetros. Recuerden que estos 25 centímetros varían de acuerdo al diseño y la prenda con la que estén trabajando. Vengo y marco mi costado y desde ese costado voy a venir y voy a bajar los 25 centímetros que me está indicando. Escuadro y vengo y cierro el plano. Profe, pero es que en el plano no se ve la línea de costado hasta la base inferior. Tranquilo, usted lo puede trabajar como lo ve en esta parte. Yo lo estoy trabajando de esta manera para que sigamos manejando la misma secuencia que traíamos en femenino, la apliquemos en masculino. O si estamos trabajando infantil, lo podemos trabajar en infantil, femenino y masculino. Es decir, siempre vamos a tener estos mismos parámetros o estos mismos indicaciones que estamos trabajando al momento de elaborar nuestro plano. Cierro en este caso el plano ya con el largo de la prenda y ya teniendo desahogos por contorno, que no estoy trabajando largo de la prenda, voy a empezar a trabajar sistemas de ajuste. Como sistemas de ajuste me está proponiendo una serie de pinzas, me está diciendo va a tener pinza en posterior y va a tener pinza por costado. ¿Cómo vamos a trabajar esas pinzas? En femenino por lo general uno trabaja las pinzas o el sistema de ajuste en cintura. En masculino no vamos a trabajarlo en cintura sino un poco más arriba de la cintura. Esto con el fin de que cuando estemos hablando de que estamos ajustando una prenda no nos quede una silueta
tal cual femenina, sino que nos quede una horma más bien como un trapecio o como la forma del trapecio que nosotros vamos trabajando, que sería en este caso la masculina. Entonces, se van a dar cuenta que no solamente en la slim fit, sino cuando estén haciendo chaquetas sastre o demás tipos de elementos, siempre la línea de cintura la vamos a subir para poder realizar los ajustes y que no nos quede como un reloj de arena. En este caso, me está diciendo que desde la línea de cintura debo subir 3 centímetros por centro atrás o por el vértice de pinza posterior. Entonces vengo y subo los 3 centímetros que me está indicando por el vértice de pinza posterior. Ahora, para poder dar el sistema de ajuste por costado, me está diciendo que suba 2.5. Vengo acá por costado y subo los 2.5 que me está indicando. ¿Listo? Desde ahí voy a empezar a trabajar las pinzas como me las está indicando en este caso el manual. No estoy trabajando cálculos matemáticos, sino que estoy trabajando tal cual para que pueda tener un pequeño ajuste o una mejor horma, en este caso nuestra camisa slim fit. Me dice que para la pinza de posterior o del vértice de pinza posterior debo trabajar 2.4 en el nuevo punto de cintura o por donde voy a trabajar el ajuste. Esos 2.4 los voy a trabajar en primer y segundo lado de pinza. Quiere decir que los debo dividir mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. En este caso vengo y marco 1.2 y 1.2. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala y que las medidas que voy a ir aplicando van a ir en la proporción de mi tamaño. Ahora, para poder marcar el largo de pinza, me está diciendo o me indica que debo bajar 2 centímetros desde la línea de profundidad de sisa. Vengo y marco por vértice de pinza 2 centímetros y desde ahí me dice que voy a trabajar la pinza. Puedo venir y trabajar la pinza completamente recta o puedo venir y trabajar la pinza con semicurva. ¿De qué depende? Del proceso de confección con el que usted esté trabajando. Si lo trabaja en semicurva, pues va a ser un poco más anatómico, un poco más suavizado. Si lo trabaja recto, pues va a quedar un poco más brusco. Entonces, en este caso, yo la voy a venir y la voy a marcar en línea recta. ¿Listo? Para el largo de la pinza, del vértice de pinza posterior, fíjese que va hasta la parte inferior y me dice que debo descontar 1.5 en el largo. Entonces vengo y marco, en este caso mi eje central de la pinza, y voy a volver a identificar primer y segundo lado de pinza, es decir, si la pinza debe entrar o debe disminuir 1.5, voy a dar la mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro. Vengo y marco entonces la mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro y vuelve y juega. Si quiero lo uno en línea recta, si no, simplemente vengo y lo uno en semicurva. Insisto, la diferencia entre el uno y el otro es el nivel por operación, o lo que me vaya a cobrar la operaria al momento de ensamblar, y la horma pues va a quedar mucho más anatómica si la trabajo curva, si la trabajo recta. Entonces, en este punto ya tengo pinza. De mi vértice de pinza posterior voy a trabajar el ajuste que me está indicando por mi vértice de pinza o por mi costado. En este caso me dice que debo ajustar 4 centímetros por costado, es decir, que debo dar la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Y voy a venir a trabajar o voy a venir a unir el costado. Vuelve y juega. Lo puedo trabajar en curva, ¿sí? Para que me quede un poco más anatómico, para que no me quede tan brusco, pensando en que en masculino no trabajamos como en femenino, sino que trabajamos curvas mucho más suaves que no sean tan notorias al momento de hacer la protuberancia. Y me está diciendo que desde donde tengo la base, o sea, desde donde estoy ajustando, tanto delantero como posterior, aumente 1 centímetro para traer a morir en ese punto la curva. Entonces vengo y marco y vengo y aumento, en este caso, 1 centímetro. Entonces fíjese lo que hice. Vine y ajusté el costado, desde ahí ángulo de 90 grados, marqué hasta el largo de la prenda y desde el largo estoy entrando 1 centímetro para que, estoy ampliando 1 centímetro para que la prenda pueda tener o pueda ajustar tal cual con la estructura del cuerpo. Vuelve y juega. Trazo con curva
teniendo en cuenta que lo que estoy buscando no es algo muy marcado, sino que quede más bien suave o sutil sobre el cuerpo. Y así como marqué mi costado delantero, voy a venir y voy a marcar mi costado posterior. ¿Listo? Entonces, ya en este punto tengo sistema de ajuste por vértice de pinza posterior, sistema de ajuste por costado. ¿Qué otros elementos voy a encontrar? Voy a encontrar el sistema de cierre, que como toda prenda, sea botón, cremallera o cualquier otro tipo de elemento, lo debo identificar, y voy a encontrar en este caso la almilla. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estábamos haciendo el básico superior masculino, decíamos que en la parte posterior no íbamos a aplicar la fórmula que nos entregaban para poder identificar la almilla, que porque si la marcábamos desde el básico íbamos a empezar a segmentar y a decir que todas las almillas iban a quedar a la misma altura y a la misma medida. En este caso, como ya se cree que el básico tiene una marcación, aquí me está dando la marcación con la que debo trabajar. Recomendaciones generales. Cuando nosotros estemos trabajando almillas, lo primero que debo tener en cuenta es que la almilla es ideal que quede, en este caso, desde donde está mi escote posterior hasta donde está mi línea de profundidad de sisa, la mitad, más o menos, vendría siendo el ancho de espalda o la altura del ancho de espalda. Lo ideal de una almilla es que quede por encima de ese ancho de espalda. Si yo marco una almilla que quede por debajo del ancho de espalda, la pinza de entalle o la pinza de ajuste que estoy trabajando no va a ser funcional. En este caso, como no tengo medida, pero ya sé que la estoy sacando de la fórmula matemática que me está entregando, que es pecho o contorno de pecho dividido 14, la puedo marcar. Yo voy a venir y voy a marcar simplemente una almilla de 8 centímetros. Y desde ahí voy a venir a trabajar el ajuste. Recuerden que el ajuste con el que nosotros trabajábamos es la constante que sacábamos de nuestro básico a dividido 6. En este caso, como no tengo la constante, pero sí tengo mi básico, a dividido 6 es recuperación de talla, así que puedo venir desde donde está mi recuperación de talla y decir que esa va a ser la misma medida de la pinza que voy a trabajar por almilla. Recuerden que la pinza de almilla debe unirse en semicurva más o menos hasta la mitad del ancho total de la almilla. Y en este punto entonces puedo decir que tengo ya el corte de almilla posterior. Voy a marcar o voy a trabajar ahora el corte de almilla delantero. En este caso me está diciendo que la almilla va a quedar a 2.5 por línea de sisa y a 2.5 por línea de escote. Quiere decir que paralelo a mi hombro vengo y marco los 2.5 que le voy a quitar para este punto poderlo unir con el posterior y que nos quede una sola pieza. No estoy trabajando bolsillos, así que voy a empezar a trabajar, en este caso, el cruce de botonadura. ¿Cómo voy a trabajar el cruce de botonadura? Recuerde que el cruce de botonadura depende del diámetro del botón. En este caso, para este diseño, ya me están entregando el aumento del cruce de botonadura, donde me están diciendo que va a ser de 3 centímetros. Es decir, si trabajo 3 centímetros de cruce de botonadura, desde el punto de centro frente, debo venir y dar la mitad hacia afuera, la mitad hacia adentro. Aquí en el plano me está diciendo, desde donde está su centro frente, salga 1.5. Entonces vengo y marco el 1.5 con el que voy a trabajar y doy el cruce o el aumento de cruce correspondiente. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que tal cual con la curva, ¿sí?, que estoy trabajando, en este caso de mi escote, debo venir y alinear o debo venir y marcar, en este caso, la curva con la que voy a trabajar el cruce. Listo. En este punto se puede decir que ya tengo mi camisa slim fit con la almilla, sistemas de ajuste y estamos trabajando ahora sí los sistemas de cierre. Entonces recuerden que por lo general el primer botón lo marcamos a 5 centímetros o 3 centímetros, depende del pie de cuello como lo estemos trabajando,
y que en este caso me está diciendo que de ahí para abajo los botones van a quedar a 9 centímetros. En este caso estamos trabajando una camisa con 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones, pero si tuviese menos botones o más botones, debería hacer la operación para hacer la distribución correspondiente sobre mi plano. Entonces, en este caso voy a venir a marcar cada 9 centímetros el botón donde debe quedar. Recuerde que siempre debe ser señalización del botón y del ojal, dependiendo la finalidad de la prenda, es decir, si el ojal va horizontal o va vertical. Vengo y marco entonces botón. Vengo y marco entonces el ojal. Recuerde que esto depende del diámetro del botón. Y desde ahí vengo y marco entonces el ancho que va a tener cada uno de mis ojales. En este caso estoy planteando que los ojales sean verticales, horizontales, pero si fuesen verticales, lo único que hago es desde donde está el botón, mitad hacia arriba, mitad hacia abajo para poder ubicar el ojal. Listo. Ustedes recuerdan que cuando trabajábamos la camisa clásica hablábamos de las curvas que se pueden trabajar en los cantos y que eso depende de la finalidad de la prenda. En este caso, vuelve y juega, me está diciendo que no voy a trabajar una prenda completamente recta, sino que lo voy a trabajar curvas sobre lo que vamos a ir implementando. Entonces, primero, me está diciendo que desde donde está mi largo total de prenda por centro frente, le suba 1.5. Recuerde que esto por lo general se hace es pensando en que este tipo de camisas van por dentro del pantalón para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Ahora me dice, para que usted pueda trabajar las curvas delanteras y posteriores, suba desde donde está su centímetro, desde donde está su sistema de ajuste, 11 centímetros. Entonces vengo y marco 11 centímetros y vengo y marco 11 centímetros. Recuerdan que hablábamos de que ustedes le pueden entregar, marque una curva, trace una recta, una diagonal y desde ahí váyalo trabajando. Fíjense que aquí me está entregando esas especificaciones para tenerlas en cuenta. Entonces, me dice que desde el costado hacia donde está el delantero, marque 11 centímetros, ahí trace una línea recta y desde esa línea recta baje 1.5 para poder marcar la curva y suba 1 centímetro para poderla suavizar. Básicamente lo que me está diciendo es, en este punto usted tiene que venir, marcar su curva y traerla a encontrar para poderla suavizar. Recuerden que cuando hacíamos este ejercicio decíamos que no es necesario o no es relevante tener tal cual estas medidas, sino que usted simplemente puede coger sus curvas y venir a trabajarlo de la manera que considere pertinente. Lo importante siempre va a ser es que sus costados mantengan el mismo largo o mantengan la misma medida. En este caso me está dando medidas diferentes para poder venir a marcar las guías de las líneas, pero repito, no es necesario que usted se ponga a hacer todo este tipo de cálculos cuando simplemente puede coger su curva e ir marcando cada uno de sus puntos o cada una de las formas que usted quiere trabajar. No siempre las camisas van a trabajar, repito, este tipo de curvas porque no siempre van a quedar por dentro del pantalón. Ya en este punto entonces puedo decir que tengo mi camisa slim fit tal cual como me está entregando el manual, sin pensar en cuello y sin pensar en manga, únicamente el trazo superior de la camisa. Recomendaciones, por si todavía no sabe o no tiene muy claro por dónde o cómo es que estamos trabajando. Recuerde que cuando usted esté haciendo el despiece, la almilla se va a unir o va a ser una sola pieza, hombro delantero y hombro posterior.
¿Listo? No voy a rayar o no voy a señalizar el hombro para que usted tenga claro que esta pieza la debe unir con esta en papel, es decir, no lleva margen de costura. Usted simplemente cuando esté haciendo el despiece calca primero una parte y luego viene y calca la siguiente. Es decir, que en este caso esta es una sola pieza. Listo. Ahora, para poder definir por dónde va a ir el posterior, entonces, si bien el posterior me está saliendo con una pinza hasta el largo, el posterior va a ser una sola pieza. Fíjese acá que vamos a trabajar o va a salir con corte por almilla. No estoy trabajando prense, no estoy trabajando pliegue ni fuelle, estoy dejándolo completamente recto por centro atrás. Debo tener en cuenta que en este caso la pieza de la pinza se pierde o no va a salir, digamos que queda con el ajuste, o sea, esta pieza de acá. ¿Listo? Y si hablamos ya de señalización, podríamos decir entonces que la almilla sale a doblez de tela, la camisa sale a doblez de tela y el hilo de tela con el que vamos a estar trabajando debe llenar por lo menos, recuerde, el 80% mínimo de la pieza. Para marcar la almilla, recuerde que puede marcar el hilo de tela al sesgo o lo puede marcar al hilo. Si lo va a trabajar al sesgo, lo único que hace es ángulo de 45 grados alineado sobre su línea base, marca el hilo de tela. Y ya para trabajar entonces la parte delantera, vengo y marco entonces por costado, vengo y marco entonces la curva por donde la voy a trabajar, largo de la prenda, cruce de botonadura y el escote. Y básicamente estaría diciendo que toda esta pieza de acá corresponde al delantero. Y si le voy a hacer señalización, vengo y tomo entonces línea de aplome y marco mi hilo de tela. En este caso no le marco hilo de tela a la almilla del delantero porque recuerde que se va a unir con la almilla del posterior y que en este caso iría con el mismo hilo de tela, es decir que para hacer por lo menos esto sin pensar en mangas ni cuellos tengo una pieza, dos piezas, tres piezas. Ya más adelante iremos viendo cuellos y mangas. Información técnica, entonces nombre del diseño, nombre de la pieza, talla, número de veces a cortar, tela o material en el que se va a cortar, nombre del patronista y demás especificaciones. Piquetes, marco piquete entonces en costado, marco piquete entonces de hombro y de escote en cada uno de los puntos de almilla, teniendo en cuenta que no va a haber ningún corte. Si considero pertinente, marco piquetes por centro atrás para hacer que las piezas coincidan y ya de ahí para adelante, depende de la necesidad que usted tenga, va a ir marcando los piquetes pertinentes, es decir, en algunos casos marcan piquetes en sisa para que coincida con manga y así sucesivamente.